Mi mujer me engañó con mi cuñado mientras mi hermana estaba embarazada, así que nos divorciamos. Yo tengo 33 años y estuve casado con Evelyn, de 30, durante 6 años. Salimos un par de años antes de casarnos. Evelyn es una mujer cariñosa, extrovertida y ambiciosa que sabe lo que quiere. Todo iba bien entre nosotros hasta que ella empezó a actuar de forma extraña. Un poco de contexto, la conocí durante la graduación de mi hermana, Jenna, ella era una de sus amigas. Evelyn, Jenna y su marido Max se conocían desde la época de la universidad. Todo era muy emocionante, y siempre había un ambiente muy alegre cuando nos reuníamos todos, junto con todos los cotilleos universitarios que Jenna y Evelyn solían contarme. Mi hermana no era una persona muy extrovertida, como yo, por lo que a veces se sentía un poco intimidada en presencia de mi mujer, ya que Evelyn solía ser una mariposa social en la universidad, a la que todo el mundo quería. En cuanto a Max, Jenna se merecía algo mejor que él. Siempre intenta eclipsarla y hacer sombra a su pureza, lo que me hacía sentir mal por ella. En cuanto a Evelyn y yo, las cosas no han ido bien entre nosotros últimamente. Como mencioné antes, ella era una mariposa social en la universidad, y su comportamiento seguía siendo el mismo sin ningún cambio. Trabaja en la industria del diseño, y la mayor parte del tiempo estaba ocupada de fiesta, organizando fiestas en casa, etc., lo cual era bastante molesto. Nunca le mostré mi molestia o que tenía un problema con ella porque no quería herirla, y también era su manera de socializar en su industria. Pero todo esto claramente construyó una distancia entre ella y yo. Trabajo en el extranjero en la marina mercante, así que suelo estar en el extranjero entre 6 y 7 meses y en casa el resto del tiempo. Mis últimas vacaciones en casa no fueron muy agradables. Discutimos a menudo, a veces por tonterías y otras por temas serios, ya llegaré a eso. Por mucho que lo intentaba, tenía la sensación de que Evelyn no entendía lo que yo quería transmitirle. Simplemente, no estaba dispuesta a arreglar las cosas. A medida que se acababan mis vacaciones, me sentía inquieto. No quería irme de casa con la amargura persistente en mi relación. Así que volví a tragarme mi ego y decidí confrontar a Evelyn sobre lo que estaba pasando en nuestra relación. Le preparé una cena especial y ella comprendió que quería hablar de algo, pero se alegró del esfuerzo. Le dije que no tenía ningún problema con que saliera con sus amigas, pero que no me gustaba, que se pasara toda la noche de fiesta y luego durmiera la mitad del día siguiente, recuperándose de la resaca. Le dije que solo quería pasar tiempo de calidad con ella antes de que me fuera a trabajar dentro de 10 días. Y que todo este tiempo me sentía muy distante el uno del otro. Y no me gusta que esté lejos de mí. Ella me escuchó en silencio y reconoció mis problemas. Me aseguró que le daría tiempo a nuestra relación y suspendió sus planes de fiesta hasta que yo me fuera. Me alegré de que pudiéramos ponernos de acuerdo sin discutir. Nos besamos y las cosas se calentaron entre nosotros, cuando ella me paró en medio y empezó a rebuscar en el cajón en busca de protección. No las encontraba y me pidió que fuera a buscar una. Me molestó. Le pregunté por qué no quería hacerlo sin protección. Han pasado 6 años de nuestro matrimonio y estábamos listos para tener un bebé. Me paró en seco y me dijo que si era estúpido, que no quería quedarse embarazada y ser madre. Le dije que era su decisión, y la respetaba, pero yo quería ser padre. Y ella lo sabía antes de que decidiéramos casarnos, y también lo quería en ese momento. Le pregunté por qué había cambiado de opinión después de casarse conmigo. Me dijo que no lo sabía y que no quería arruinar su cuerpo por culpa de un estúpido bebé. Me hirvió la sangre al oírla y le grité que no dijera lo que no debía y salí furioso de la habitación. Me siguió gritando que no podía obligarla. Me detuve en el pasillo y le dije que no la estaba obligando a nada. Entiendo que es su elección, pero me enfadé con su lenguaje. Volví con la protección, pero no tenía ganas de hacer nada, así que me tumbé al otro lado de la cama. Evelyn se levantó y me abrazó por detrás, llorando en silencio. Me dijo que lo sentía, que estaba muy angustiada por la posibilidad de perder su oportunidad profesional tras el embarazo, y que por eso se había enfadado. Le dije que solo estaba enfadado por su forma de hablar, que el resto estaba bien, y que nunca la obligaría. Aunque realmente quería ser padre y tener una familia con ella, supongo que tenía que esperar a que ocurriera. Nos besamos y dormimos. Me desperté de repente en mitad de la noche con una risita y, cuando abrí los ojos, Evelyn no estaba. Salí de mi habitación para verla, y la vi riéndose y hablando con alguien en la oscuridad. Pensé que tal vez era alguien de su oficina o un amigo, así que volví a la cama. No quería dudar de ella sin motivo, eran las 2 de la mañana lo que me molestaba, pero volví a dormir. Por la mañana me desperté con los besos de Evelyn. Estaba de buen humor y me había preparado el desayuno. Antes de que pudiera preguntarle, me dijo que su primo la había llamado borracho anoche. Me sentí aliviado de que por fin las cosas se calmaran y tuviéramos nuestros mejores momentos después de un mes de discusiones. Mientras desayunábamos, recibió una llamada de Jenna y empezó a felicitarla. Le pregunté qué había pasado y me pasó el teléfono. Jenna me dijo que estaba embarazada de 2 meses y que Max y Jenna iban a ser padres.
Le pregunté por qué lo había ocultado durante 2 meses, y me dijo que ella tampoco lo sabía. Y me reí muchísimo. Evelyn y yo decidimos visitarlos. Mis padres también venían y decidimos hacer una pequeña celebración familiar. Después de conocer la noticia del embarazo de mi hermana, en algún lugar me sentí vacío porque yo también quería tener un hijo, pero hasta entonces tenía la bendición de ser tío. Cuando fuimos, abracé a Jenna, estaba muy contento por mi hermana pequeña. Pero, en lugar de abrazar a Jenna, Evelyn corrió hacia Max y él la cogió en brazos y la abrazó. Mis padres ya estaban allí y al cabo de un rato llegaron también los de Max. Era una buena reunión familiar, pero Evelyn y Max no paraban de charlar de lo suyo, haciendo contacto visual y caras divertidas y bromeando sobre algo de lo que yo no tenía ni idea. Claramente estaba incomodando a Jenna. Jenna le preguntó a Evelyn cuándo iba a darnos buenas noticias, y Max le dijo inmediatamente: Evelyn, no te quedes embarazada o perderás tu atractiva figura, y se echó a reír. Evelyn le dijo que nunca se atrevería a pensar en un embarazo, que no era estúpida como Jenna para cambiar su esbelto cuerpo solo por un bebé. Max se rió y dijo que a Jenna no le importaba, porque de todas formas nunca había tenido un cuerpo sexy. Todos se escandalizaron por su declaración, pero él se echó a reír diciendo que estaba bromeando y que no se lo tomaran a pecho. Mi ira corría por mis venas, y le dije a Evelyn que ser madre no es estúpido. Y Jenna tenía las agallas para hacerlo. Le advertí a Max que no intimidara a mi hermana, pero Jenna lo defendió, diciendo que estaba bien entre ellos. Al cabo de un rato, Evelyn se levantó y pasó a sentarse junto a Max. Nunca me gustaron los gestos de Max con las manos ni cómo las colocaba sobre los muslos de ella. Max la agarró de la cintura e hizo el comentario más desagradable sobre lo flexible que era Evelyn. Sin duda la razón por la que todos los chicos le echaban el ojo en la universidad. Y como deseaba que Jenna fuera flexible y se vistiera como ella. Mi rabia era incontrolable y le pedí que fuera respetuoso con mi hermana. Quise darle un puñetazo, pero me contuve para no montar ninguna escena. Evelyn me miró y me susurró que estaba exagerando y que solo bromeaba. Le dije que bromear con cómo se ve a alguien no es sarcástico sino inmoral. Era tan frustrante que salí al césped para calmarme. Evelyn lo entendió y me siguió. Me preguntó qué había pasado. La abracé con fuerza y le dije: pídele a Max que no te toque así o le daré un tortazo en la cabeza. Me preguntó por qué me había casado con ella si no podía soportar su popularidad. A lo que le respondí que no era popularidad, que dejarse tocar por otros es de mal gusto y no tiene clase. Se mordió la lengua y entró. Incluso después de esta discusión, a Evelyn no le importó molestarme. Cuando entré, la vi dándole de comer helado a Max. Les dije a todos que nos íbamos y le hice un gesto a Evelyn para que se levantara. Jenna no paraba de preguntarme qué me pasaba, y yo le decía que nada, que simplemente no me encontraba bien y me dolía la cabeza. Tuvimos una gran discusión al llegar a casa. Me dijo que yo era un hombre inseguro y que estaba exagerando. Le pregunté si estaría bien que yo agarrara a una chica delante de ella y le reclamara lo flexible que era. Ella dijo que simplemente no le importaba y que nunca cambiaría su forma de ser por mí. Le pregunté: vale, haz lo que quieras, pero no vuelvas a arruinarle el día a mi hermana así nunca más. Me dijo que Jenna era primero su amiga antes que la hermana de su marido, y que nunca le había estropeado el día, y que pasara lo que pasara era normal entre ellas. No hablamos durante días después de la discusión porque me di cuenta de que no tenía sentido hablar con ella. Era una persona tan desconsiderada y sin emociones. Pasaron 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Y tuve que dejar mi casa por otros 6 meses con el corazón encogido. La noche antes de irme, me habló y se disculpó por su comportamiento. No dije nada, solo sonreí y la abracé. No me dio buena espina. Ni siquiera sentí intimidad con ella. Ni siquiera estaba enfadado. Solo estaba inquieto. Hace una semana que volví al trabajo, pero aquí tampoco me siento bien. En algún lugar siento que mi matrimonio se está desmoronando y no puedo hacer nada al respecto. Actualización 1. Volví a casa hace 2 semanas después de 3 meses de despliegue. Créeme, las cosas se han desordenado, y nunca fue así antes. Aunque solía estar en el trabajo durante 6 meses, nunca nos sentimos distantes el uno del otro, y ahora, ya sea que estemos en el mismo lugar o lejos, simplemente se siente una distancia entre nosotros. Su comportamiento se ha vuelto raro, y su tono se ha vuelto realmente apagado e irritante. Incluso si intentaba llamarla por vídeo, nunca respondía. Fue brutalmente grosera conmigo. No me daba excusas de que estaba ocupada o algo así, simplemente me decía que no quería hablar conmigo. Nunca recibió mi llamada e ignoró mis mensajes de texto, 250 en un día. Le pregunté si quería hablar y solucionarlo, pero nunca quiso responder. Por otro lado, solo veía su historia de Instagram, ocupada en salir de fiesta y socializar. Ni siquiera me lo ocultaba. Era la primera vez que se comportaba así. En mi anterior viaje al extranjero, siempre estábamos conectados romántica y sexualmente por FaceTime. Y eso era lo que hacía soportable la distancia.
No la echaba de menos. Estaba enfadado por su comportamiento infantil, y solo quería darle una lección sobre su comportamiento de niña mimada, elegante y rica. Las cosas siguieron así durante 3 meses seguidos, y yo también estaba muy ocupado con el trabajo. Así que no tenía tiempo para pensar en revisar sus historias de Instagram. También empecé a ignorarla porque Evelyn tiende a reaccionar cuando la tratas de la misma manera que ella a ti. Y sabía que esto funcionaría. Después de 3 meses, me llamó y me dijo que sentía haberme ignorado y que era porque estaba estresada. Pude comprobar que no mentía, y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que llevaba 3 meses seguidos sin sangrar y que estaba tan ocupada con el trabajo que no se había dado cuenta. Le pregunté si se había hecho la prueba del PIS. Me dijo que sí, pero que los resultados no eran fiables. Así que el médico le pidió que se hiciera la prueba de HCG en sangre. No entendí el significado de una prueba de orina poco fiable, pensé que era precisa. De todos modos, se suponía que el informe llegaría en unas horas, así que pensé en esperar a ver qué pasaba. Estaba tan inquieta e impaciente que no pude trabajar durante el resto del día. Cuando llegó el informe, estaba embarazada de 11 semanas. Evelyn lloraba por la llamada y decía que tenía miedo de que el bebé arruinara su carrera. Quise convencerla de que se quedara con el bebé, pero le dejé la decisión a ella. Le dije que no se preocupara y que estaría allí en 10 días. Le pregunté cuál era su decisión y me dijo que el médico le había pedido que no abortara, porque era arriesgado debido a su bajo nivel de sangre, ya que había sido tratada de anemia aplásica cuando era adolescente. Mientras ella seguía llorando y preocupada por todo, yo estaba muy estresado pensando en cómo podía estar embarazada porque siempre utilizábamos protección. Pero, debido a su estado, no me atrevía a preguntárselo. Solicité un permiso de emergencia y decidí volver a casa lo antes posible. Tardé más de un mes en terminar mi trabajo y volver a casa. No le informé de la fecha de mi regreso porque quería darle una sorpresa. Pero al llegar a casa, me sorprendió ver a Max allí, sentado en el sofá sin camiseta y arreglándose el cinturón. Me asusté mucho al ver aquello, y mi cerebro empezó a inventarse sus propias historias. Me quedé como un fantasma en la puerta hasta que Max me vio y me saludó nervioso. Su risa nerviosa hizo que mis sospechas aumentaran, pero no podía decir nada y devolverle el saludo. Allí llegó Evelyn, y tras verme, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. No la miré a la cara sino a la ropa y para mi alivio, iba vestida adecuadamente. Evelyn me abrazó y me dio las gracias por llegar antes y sorprenderla. Le pregunté qué hacía Max allí, sentado sin camiseta. Evelyn me explicó que necesitaba algo de comida pero estaba demasiado cansada para salir. Así que le pidió a Max que se la trajera pero accidentalmente derramó el vaso de zumo sobre su camiseta. Tuvo que lavarla y la estaba secando, sentado y sin camiseta, cuando entré. Su voz era tan calmada que casi le creí, pero mis instintos me decían otra cosa, sonaba como toda una mentira, y no puedo seguir actuando como un tonto. Miré fríamente a Max y él comprendió que no me estaba gustando su presencia. Se levantó y dijo que iría a darle la noticia de mi llegada a Jena. Después de que Max se fuera y yo me acomodara, volví a preguntarle si realmente quería tener el bebé. Se ofendió un poco y me dijo que tarde o temprano iba a suceder. No pude resistirme y le eché en cara que me parecía muy extraño que se hubiera quedado embarazada, a pesar de usar protección. Me preguntó si la estaba culpando de infidelidad, y le dije que estaba en todo mi derecho de preguntar, porque recordaba claramente que usábamos protección cada vez que lo hacíamos. Me dijo que tenía la corazonada de que el preservativo estaba dañado, ya que esa noche sintió algo dentro de ella, pero no le prestó mucha atención. Yo seguía confuso y le dije que si eso hubiera ocurrido, me habría enterado inmediatamente. Se puso a la defensiva, se levantó y salió de la habitación, llamándome patético y enfermo por dudar de ella. Su comportamiento aumentaba mi furia. Estaba muy estresado porque sabía que algo no iba bien y que estaba claro que yo no era el padre. La quería mucho, pero me estaba manipulando. La mujer que nunca quiso tener un hijo se quedó embarazada de repente y estuvo de acuerdo. ¿Mentira? Hace 2 semanas que volví y tuvimos esa discusión y ella sigue sin hablarme con propiedad. Cada vez que me acerco a ella me acusa de dudar de ella y me llama inseguro. Ahora sí que no sé cómo lidiar con esta mujer. Actualización 2. Hola chicos, han pasado unos meses desde la última vez que actualicé. Solo estaba ocupado haciendo malabares con múltiples problemas juntos. Empezaré con una buena noticia, mi hermana ha dado a luz a una preciosa niña. Solo quiero decirles que mi sobrina va a vivir su vida sin la presencia de su padre, porque Max va a cuidar de la niña de Evelyn. Después de mi regreso, pasó una semana en la que Evelyn estaba enfadada y frustrada conmigo, la mayor parte del tiempo, y culpaba a sus hormonas del embarazo de todo. Yo estaba en un dilema, pensando la mayor parte del tiempo si el bebé que voy a criar es realmente mío. En medio de todo esto, recibí una llamada de mi madre diciéndome que la salud de Jena había empeorado, y que tenía que ser ingresada lo antes posible al hospital. La siguiente semana, estuve ocupado cuidando de Jena.
Quiero decir, no es que Max no estuviera presente, pero su presencia era inútil, ya que la mayoría de las veces no estaba cerca de ella y estaba ocupado en otra parte, Dios sabe dónde. Quería hablar con Jenna de mi ansiedad, pero ella no estaba en condiciones de asimilar ningún shock. El médico nos dijo que no habláramos de nada que pudiera desencadenar estrés. Así que esperé el momento oportuno para hablarle de mi problema. Al cabo de una semana, cuando el estado de Jenna se estabilizó, me dijo que no quería ver a Max y que quería divorciarse inmediatamente. Jenna me cogió de las manos y me pidió que fuera fuerte y la escuchara. Mi corazón se hundió. Sabía lo que se avecinaba. Me contó que cuando me iba a trabajar, Evelyn solía visitarla a menudo. Era habitual que Evelyn se quedara a dormir en casa de Jenna, ya que solían pasar el rato en su casa en mi ausencia. Dijo que, con el tiempo, encontró a Evelyn y Max tan absortos el uno en el otro que se olvidaron de que Jenna existía, y su comportamiento empezó a molestarla. Así que un día se coló en el teléfono de Max y vio los chats de Max y Evelyn. Estaban tonteando, desde coqueteos casuales hasta compartir memes calientes y subidos de tono. Jenna se enfrentó a Max y Evelyn por ello y ambos le pidieron disculpas y le dijeron que no volvería a ocurrir. Le pregunté por qué no me lo había contado. Se asustó y eso le causó hemorragias. Su estado empeoró y Max siguió pidiéndole disculpas. La llevaron al hospital y en pocos días su estado se estabilizó. Perdí la cabeza. Abracé a Jenna y le grité que por qué no me lo había dicho. Me dijo que Evelyn estaba embarazada y que no quería arruinar nuestra relación en ese momento. Cuando su estado se estabilizó, tuvo un enfrentamiento con Max y se enteró de que Evelyn estaba realmente embarazada de él. Y eso la dejó alucinada. Tuvo un ataque de pánico y su estado empeoró hasta el punto de que casi pierde a su bebé. Quería llamarme para decírmelo, pero, debido a su ansiedad, no sabía qué hacer y corrió al hospital. Desde allí llamó a mamá y así nos enteramos todos de que se encontraba mal. Dios sabe dónde estaba Max todo ese tiempo. Tal vez dentro de la falda de mi mujer, no sé qué más decir. Mi hermana y yo llorábamos como niños, abrazados. No podía imaginarme el dolor que llevaba sobre sus hombros sabiendo que su marido nunca fue leal. No lo pensé más y decidí divorciarme de Evelyn lo antes posible, pero también quería darle una paliza a Max. Llamé a mi padre y le expliqué todo. Le pedí que empezara el proceso de conseguir los papeles del divorcio para mí y también para Jenna. También le pedí que mencionara la custodia total del bebé por nacer de Jenna, únicamente a Jenna. En los términos del divorcio, ya que no quiero la participación de Max en la vida de Jenna o de su bebé. Esa noche, cuando llegué a casa, vi a Evelyn llorando en el sofá. Me miró y me dijo que siempre había querido que fuera madre, pero que ahora que lo era, la estaba descuidando. Me reí y le dije que quería que estuviera embarazada de mi hijo y no del hijo de Max. Ella permaneció en silencio. Caminé hacia ella y con una mirada fría, le dije que Jenna me lo había contado todo. Era por ellos que mi hermana estaba a punto de perder a su hijo. Le dije que sí se preocupaba por sí misma. Debería rezar por mi hermana y por su hijo nonato porque si sufrían por algo. Iba a arrastrarla a ella y a Max al juzgado y hacerles la vida imposible. Antes de que pudiera decir nada, le grité que se fuera de mi casa y que recibiría los papeles del divorcio en unos días. Empezó a disculparse y me pidió que me quedara y no la abandonara. También me dijo que Max fue quien la sedujo para que hiciera esto. Jenna tuvo un embarazo complicado y les prohibieron tener relaciones sexuales. Así que Max lo deseaba y por eso sedujo a Evelyn. Sentí tanto asco al oírlo que me entraron ganas de vomitar. Me fui de casa dándole el ultimátum de un día para que se fuera. Me quedé con Jenna unos días y cuando volví, Evelyn se había ido. En cuanto a Max, simplemente aceptó su destino y nunca intentó hablar con Jenna. Ni siquiera intentó luchar por la custodia compartida. Parecía como si lo hubieran liberado de la vida de casado. De todos modos, el divorcio finalizó y por fin nos libramos de los dos infieles. Por otro lado, el padre de Evelyn me sobornó, diciéndome que nunca tendría que pagar por el bebé de Evelyn y que él se encargaría de eso. Dijo que solo tenía que dejar que Evelyn y su hijo vivieran conmigo para salvar el nombre de su familia. Solo pude reírme de su sugerencia.